7:59 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña el doctor Fernando Calle, abogado, profesor universitario, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, doctor Calle, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rumi, Aarón, qué gusto de estar nuevamente. Muchas gracias por la entrevista. Con ustedes. No, para mí es un honor. O sea, mis primeras palabras, robarle unos segundos para expresarles desde aquí mi sentido pésame a la familia, ¿no?, de Joselo, mi amigo, nuestro canciller, y a Víctor Andrés, a todos los familiares. Sé que está en Madrid, no sé cuál va a ser la decisión, pero hacerle llegar a todos ellos y al cuerpo diplomático del Perú, a la Cancillería, así como a todos que somos sus amigos, hemos estado mucho tiempo juntos. Asimismo, saludar al ingeniero o al general, creo, Beltrán, alcalde del Cusco, por lo de Inti Raymi. Tuve el honor de participar por su invitación en lo de Fernandito y Tupac Amaru, y además mucho tiempo en Cusco. Pero quiero agregar, porque lo he escuchado al final, sentándome, algo que siempre ha sido mi curiosidad en el Cusco, ¿no? El Cusco, sí, la zona turística más importante, quizás de América, pero yo no entiendo por qué los trenes llenos, los hoteles llenos, la plaza de armas con todas las nacionalidades del mundo, pero el pueblo es pobre. Claro. Yo no entiendo, con tanto ingreso turístico, cómo puede haber gente tan necesitada, ¿no? Sobre el tema del embajador peruano José Antonio García Belaúnde, que lamentablemente falleció esta madrugada en Madrid, sí. Tenía 77 años, hizo una gran labor, como sabe perfectamente, a favor del país, con este fallo que permitió recuperar una extensa área marina, ¿no?, marítima para el país. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero a eso hay que agregarle, fíjese usted, algo que los jóvenes y la ciudadanía quizás se sorprendería, ¿no? El gobierno aprista en sus dos periodos, con todas las críticas que no es motivo del debate, tuvo ministros estables. Joselo, por ejemplo, duró los 5 años como canciller. Democráticamente, durante el periodo. Todo el periodo, ¿no? Y igual en el primero, los ministros han sido muy pocos, ¿no? Siempre, eso es cuando hay un partido y una organización que tiene los cuadros, claro, ¿no? Y ya ni quiero comparar, pues, ¿no? Si usted ve cómo los ministros salen aquí, y ninguno tiene responsabilidad con su ideología, si la tiene, ni con su partido. Todos tienen compromiso, no quiero ser con su bolsillo, bueno, con su bolsillo. Usted lo está diciendo, ¿no? Y se tapan todas las cosas, igual el Parlamento. El Parlamento hasta hace unos años, obviamente, por más que se hable de partidocracia, los partidos establecidos tienen sus estatutos, se conocen. Fíjese, yo siempre decía algo muy interesante, ¿no? Hasta los anteriores gobiernos, aunque fueran de otros partidos. Usted llega al gabinete o llega al Congreso, se encuentra con gente con la que ha sido adversario, pero en la que han estado juntos en política, en la historia del Perú, años, ¿no? O sea, tú sabes quién es, cómo es, cuál es su trayectoria, etcétera. Y yo he visto ahora casos en que ministros recién se conocen cuando después de juramentar, ¿no? Caramba, mucho gusto, ¿no? Y así en el Congreso, en sus bancadas. Entonces, eso nos demuestra que hay que analizar. La gran culpa la pueden tener, como en los sindicatos, sus dirigentes, en eso no niego, pero nos hace pensar la importancia. Por eso yo planteé ya en un libro mío de la necesidad de reducir el periodo parlamentario, y con reelección de por vida, si quieren, pero a 2 años y medio. ¿Renovación por cuartos? No, porque los tercios son en parlamentos, como dice Carl Lowenstein, de 560 miembros, ¿no? Uh-huh. Nuestro Congreso es pequeño, pero tiene curiosidades, ¿no? Yo le quiero decir, por ejemplo, que tuve el honor de participar en defensa de los trabajadores del golpe que se convirtió en dictadura del presidente Fujimori. Tuvo 2 periodos, una dictadura y una autocracia. Y en el caso de la dictadura, lo que quiero recordarle, sobre todo a la juventud, es que eran 240 parlamentarios. 240, claro. 180 diputados, 60 senadores. Y habían, recuerdo los de 800 a 900 trabajadores. Claro. Hoy día hay 130 parlamentarios. Exacto. Y creo que están bordeando los 5.000, ¿no? Ahí nomás saque usted su conclusión. Y no cortar toda la grasa. Ayer precisamente Mónica Yaya, que es abogada, sí, la conozco, Mónica, que 1.412 millones de soles es el presupuesto del actual Congreso,
y en el año 2006 era solamente de 309 millones de soles. Así es. Fíjese usted, si va a hacer recuerdos, yo quiero mirar para adelante, ¿no? Pero sí sirven los recuerdos para no estar pisando los mismos huecos, pues, ¿no? Si nosotros recordamos, por eso es interesante, hablo de los jóvenes. En la Constituyente del 78, cuando entró Víctor Raúl a presidirla, el sueldo, la remuneración de los parlamentarios eran lo que se había dejado antes del golpe de Estado militar, $300. Así es. ¿Ya? Y no se movió. Y le comento que el primer gobierno del presidente Belaúnde, o sea, la primera directiva de la Cámara de Diputados, que era su hermano, Francisco, en homenaje, y lo dijo incluso, ¿no? Porque Felipe González llegó y hizo un homenaje de la Torre, él dijo que no se iba a subir. Claro, casi lo linchan los populistas, ¿eh? Pero se mantuvo su periodo igual, $300. $300. Ya cuando entra Percovis, creo, viene la evolución. Pero una evolución que fue hasta la noche del 5 de abril, que llegaban, creo, a los $900. Víctor Raúl Haya de la Torre, además, cobraba solo un sol. Sí, es una... simbólicamente. No, además no se utilizaba. Mira, hay cosas... Por ejemplo, una ceremonia. El jefe era muy original, ¿no? Llamaba a Jorge y le decía, oye, anda, alquílate algunos carros de la Plaza Bolívar, del hotel, para que lleve la comitiva a la ceremonia del Callao, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Y no pues el derroche de vehículos y de cosas. Justamente ¿no? Es una austeridad que es heredada y debe ser así. Justamente ¿no? Hago alusión a esa austeridad que usted señala, precisamente a esa decisión de honor también de una autoridad en su momento, Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente del Congreso en su momento, de cobrar de la un Asamblea sol. Constituyente. Así es. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte, como sabemos, ya se oficializó el día de hoy, salió la norma legal, página 16, normas legales, aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, 35.568 soles mensuales. Bueno, fíjese, Rumi y Aarón, yo no voy a discutir el monto, porque puede ser poco, no lo sé, ¿no? Pero sí voy a señalar que se están violando muchas cosas y que podría haber una tentación incluso de responsabilidad del ministro de Economía. ¿Por ejemplo? A ver. Sí, le voy a decir por qué, ¿no? Además, yo pensé, quizás con esta formación de niño, porque nos formábamos con ilusión de gobernar, de ser en el Parlamento, yo pensé que ya se habían una convocatoria de una extraordinaria para derogar con una moción de orden del día que apruebe que se va la ley que se va a presentar, porque la moción sería para ello, para decidir que se apruebe la derogatoria sin comisiones ni nada. Pasan, oiga, no van a comisiones, no voy a señalar qué cosas, pero en este caso para derogar este decreto supremo. ¿Se puede derogar? Pero claro, es facultad del Congreso derogar los decretos supremos, ¿no? Pero no solamente eso, fíjese, esto es bien delicado, ¿no? Porque el artículo 39 de la Constitución señala la jerarquía concordante con el artículo 99 en la acusación constitucional, más o menos nos da la jerarquía igual, presidente, etcétera, sigue la relación. Escucho con atención, ya le digo, no estoy en función de los montos, pero sí escucho cómo defienden, ¿no? Y dicen, y me alegra porque ustedes, la prensa y los verdaderos representantes en el Congreso tendrán argumentos, y sobre todo el pueblo, porque el pueblo y la juventud ya debe actuar. Y el Partido Aprista Peruano, con mayor razón, los invoco desde aquí a los compañeros dirigentes, por una razón. En el caso del artículo 39, concuerda con los decretos supremos que se han dado por la unidad de referencia remunerativa del sector público. ¿Ya? Y es curioso, fíjese usted, en agosto, porque cada año anterior se da el monto referencial para el año siguiente. En agosto, el 8 de agosto precisamente, el decreto supremo 087 del 2024, y cuyo preludio es muy interesante, porque hablan de la necesidad de que se regule desde presidente hasta abajo, ¿no? Y lo firma la presidenta, el ministro de Economía, nuestro buen amigo Arista. En su momento. Sí, pues, el año pasado, y el presidente del Consejo de Ministros, que creo que premiado, no sé dónde está, ¿no? Pero por algún lado está, y firman este decreto supremo en el que fijan la unidad de referencia remunerativa para los altos funcionarios y para que se vea esto, se tenga en consideración, ¿no es cierto? Entonces, habría que preguntarnos, el ministro de Economía, ¿dónde el Parlamento ya lo ha censurado? Porque yo digo una cosa,
¿Han derogado ese decreto? No está derogado. En eso quería incidir, señor Calle. Entonces, el Congreso puede derogar ese decreto que aumenta a 35.000 soles Por supuesto, el ingreso de la mandataria. En el acto, no solo derogar. Aquí tiene que dar cuenta el ministro de Economía. Un congresista presenta un proyecto para ello. No, yo creo que esto podría pasar así. Me pueden corregir porque uno tiene... Claro. La experiencia de ver, Víctor Raúl decía, no vayas al Congreso porque da nostalgia, ¿no? Entonces, pero yo digo, quizás ellos o han modificado los reglamentos, ¿no? Esto puede ser, si es que hay una extraordinaria, porque si no, yo he escuchado esperar al 28 de julio, ir a comisiones y qué sé yo. No, señor. Esta es una emergencia de atentado contra la dignidad de los peruanos. Repito, no por el monto, puede ser mucho más. Claro. Sino que definitivamente, aparte de estar violándose situaciones, se está haciendo meses antes de finalizar un gobierno, ¿no? Que escandalosamente significa que en el hipotético caso de que la presidenta termine bien y así termine mal, tengo una pensión de ese monto, de por vida, ¿no? Y además se da en julio cuando tiene que haber la gratificación, es decir, va a cobrar doble. Imagínese usted. Y se requiere la aprobación en el Pleno, estoy revisando, de mayoría simple, es decir, sí, 66 votos. Por eso le digo, yo lo que diría sería no es difícil, ¿no? Moción de orden del día. Moción de orden del día, se apruebe la necesidad de que de inmediato, sin comisiones, pase la ley que deroga el decreto supremo que se ha dado. Que declara el aumento de la remuneración. Sí, claro, y que vuelva a todas fojas. Ahora, yo agregaría, porque esto nos sirve a pensar algo muy interesante. Usted ha hablado de ahí en la torre, y yo voy a hablar del Partido del Pueblo, porque los compañeros, cuando los invito a que salgamos, den la directiva que quieran, porque no solamente es esto, sino la degradación moral de la República. Es una degradación contra la que nació el Partido del Pueblo, contra la que murieron en las prisiones y en el destierro, y estudiantes no pudieron terminar ni su profesión en mi época, porque estaban perseguidos o la situación económica. Pero ¿qué quiero decirle? El 2006 se aplicó este decreto, un decreto supremo similar, en concordancia con el artículo 39 y en concordancia con la ley que hace referencia, ahora no lo tengo aquí, pero el decreto supremo sí, de la presidenta anterior del 2024, en la que, en respeto de que nadie gane más que el presidente por su jerarquía, que podemos debatirlo en cuanto a cargos técnicos, en fin, pero en ese momento quiero que se sepa que el decreto supremo se puso en vigencia al día siguiente. Y nadie, absolutamente nadie, porque no fue para el presidente, como ahora hablan que le derogan a la presidenta, no, fue para todos. Le digo yo que estaba en funciones. Y anecdótico sería hasta la broma, porque yo tengo algo que ver en ello, por la cuestión de amistad, pero le dije, oye, yo era para los cargos políticos. No para todos, porque a mí también, a toditos, ¡rum! A 15.600, ¿no? Supremos, todo. Y así 15.600 soles que era el bueno, 15.559, un sol menos, una cosa así, porque el presidente tenía que tener el mayor sueldo. Hubo la crítica, la avalancha de los titulares, de los medios, de se van a ir los técnicos del Perú, nadie va a querer trabajar para el Estado, pero esto duró los 5 años del gobierno aprista. Exacto. No fue una flor de inmediato, no. Fue flor de un los 5 años duró y nadie ha tocado eso. Todos los presidentes subsiguientes, quizás ni los congresistas, creo, no, hasta ahora se ha tocado esa limitación por una razón, yo le digo importante, porque son cargos políticos. Y cuando tú llegas por elección popular, llegas por amor al país, llegas con gratitud servicio a dar. Así es. Público. Y de acuerdo a la circunstancia de la República, del malestar de los peruanos, uno tiene que dar gestos, ¿no?, que implique una identidad, el sacrificio con ello, ¿no? Doctor Fernando Calle, sobre el tema vamos a seguir hablando luego de la pausa. Estamos en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.